Hola chicos, hoy os traigo la recomendación de libros del mes de marzo de 2022 en el Patreon de la Bruja Verde. En esta ocasión os traigo la recomendación de un libro de tarot porque me pedís más material de tarot, ya que yo estoy haciendo material sobre otras cosas últimamente, sobre cultura germánica antigua, sobre capacidades psíquicas, sobre pathworking, sobre plantas, sobre elaboraciones, las cosas que yo trabajo en mi día a día. Y aunque yo soy tarotista, pues últimamente no subo tanto material sobre tarot. Entonces me lo pedís mucho y en este caso os he traído la recomendación de este libro que a día de hoy, cuando yo estoy grabando esta recomendación o reseña, es una novedad que ha traducido la editorial Sirio y se trata de El tarot, un viaje interior, de Mary Kay Grier. Es un libro que hace más de 30 años que se publicó, es un libro que marcó un antes y un después en su publicación porque trata temas que no se trataban antes, es bastante diferente en cuanto a muchos de los temas que se trataban en el tarot. Y bueno, os voy a ir explicando. Siempre me gusta enseñaros si tengo otros libros del autor o autora y explicaros cosas. Entonces vamos a ver quién es la autora, así que lo más fácil es que yo os lea lo que dice el libro. Mary Kay Grier es investigadora independiente, escritora, profesora y lectora profesional de tarot. Tiene un máster de literatura inglesa por la Universidad de Florida Central, donde también impartió clases en 1974. Durante 11 años fue profesora y gerente del New College de California en San Francisco. En 2006 recibió el premio Mercury de la Fundación Mary Ridman por su excelencia en la comunicación en el campo metafísico y el premio de la Coalición de Recursos Visionarios al mejor trabajo de adivinación. En 2007 también recibió el premio internacional a toda una vida dedicada al tarot de la Asociación de Estudios del Tarot. Mary colabora activamente con las comunidades femeninas paganas y es archisacerdotisa y hierofante de la Hermandad de Isis. Para más información puede visitar www.marykagrier.com. Y ahora os voy a contar cómo conocí yo este libro. Yo tengo un par de libros de esta autora. De hecho, cuando hice en Instagram la review de este libro, os comenté que yo tenía otro libro con el que había trabajado, que es este, donde había aprendido muchísimo porque ella te enseñaba cómo encontrar tu carta del alma y una serie de cartas que se hacen a partir de tu fecha de nacimiento y tal. Y bueno, había desbloqueado ciertas cosas que tenían que ver con las cartas y bueno, el estudio de este libro fue alucinante. Resulta que este fue el primer libro de ella y resulta que yo tenía este libro en inglés. Lo que pasa es que este no lo había leído, yo había trabajado con este, que es el siguiente, que deberíais leer. Y que me gustaría mucho que la editorial, igual que ha publicado esta, si puede, publique también este, que la misma autora recomienda que si te gusta esa parte de todo lo que yo te acabo de contar, que también viene aquí, pues ella lo extiende en este libro, que es Who Are You in the Tarot. Yo descubrí esta autora pues buscando más libros sobre tarot en inglés. Ya sabéis que cuando quiero aprender más busco libros en inglés porque hay bastante más catálogo y pues me parece una autora increíble porque sus libros son muy elaborados. Y son libros que para nada los considero comerciales porque un libro en el que aprendes tantísimo y en el que una persona mete tantas cosas dentro, es decir, en los libros comerciales te encuentras que básicamente vienen 4 cosas y tú dices, bueno, ¿y esto para qué me vale? En cambio, los libros de esta autora no son así, sino que son como una especie de enciclopedia práctica en la que vas a tener que trabajar durante mucho tiempo y vas a aprender un montón. Con lo cual, la autora es increíble, sabe muchísimo y los libros son muy completos y os los recomiendo mucho. Y por eso los descubrí, porque quería avanzar. Lo que a mí me pasó es que yo llevo echando las cartas desde los 12 años y llegó un momento en el que te vas a profesionalizar y pues quieres incluso saber más y por eso pues busqué más libros para estudiar y tal y encontré los de ella. Entonces son muy buenos libros. Ahora voy a retirar estos y vamos a pasar pues al libro que estoy recomendando y que vamos a reseñar básicamente. Bueno, este libro tiene la peculiaridad de que no es tanto un libro para que aprendas tarot, para lecturas predictivas y todo esto, sino que es un libro para ti, para que tú te eches las cartas
a ti misma o a ti mismo. De hecho, ella cuando comienza con el libro y tal explica un poco sobre esa superstición que hay en la calle, donde te dicen que no te puedes echar las cartas a ti misma y tal. Y eso no es así, porque entonces no existiría el tarot para el desarrollo personal, para el desarrollo espiritual, el tarot evolutivo, todo esto. Entonces ella hace un libro que es para ti, para que te eches las cartas a ti misma o a ti mismo, y es como para que hagas introspección, para que te conozcas a ti misma, para que, pues es para el desarrollo personal espiritual, básicamente. Entonces te está enseñando tarot y sí que encuentras tiradas y cosas que son predictivas y tal, sí, puedes usarlas, pero principalmente te está enseñando cómo echar las cartas, quiénes son cada uno de estos personajes que hay en las cartas, pero te está enseñando qué significan arquetípicamente, cómo pueden representarte a ti. Entonces, cuando vais a echar las cartas a otra persona, habrás aprendido tarot a tal nivel haciendo todos estos ejercicios, que bueno, te resultará mucho más fácil echar las cartas que cuando aprendes solamente un método predictivo. A ver, es muy arquetípico. Hay momentos del libro en que te pide, vas a hacer un ejercicio, porque todo el libro entero son ejercicios. Te pide que escojas tú una serie de cartas, no que las saques, sino que escojas una serie de cartas para que tú busques quién eres tú en este momento, con esas cartas arquetípicamente. Es decir, pues esta semana cómo te sientes, como qué carta, qué cosas te han hecho feliz esta semana, pero representa eso en cartas. Pues me ha hecho feliz esto, esto, esto y esto, y en cartas serían esta y esta, ¿no? Las cosas que me han hecho feliz, ¿no? Por ejemplo, si a mí me ha hecho feliz hacer jardinería, pues a lo mejor un 6 de copas, que hay muchas semillas plantadas, podría ser, ¿no? Por ejemplo, que también te ayuda a utilizar tu intuición y a mirar todo de otra manera, ¿no? A que reflexiones, a que pienses. Vas a trabajar con este libro. Luego, otra peculiaridad que tiene el libro es que es un libro diario. No es un libro para leer, simplemente te lo lees y aprendes, no. Es un libro práctico. Los libros de esta autora son libros prácticos y son libros diarios. Entonces tú puedes coger y conforme vas haciendo cada uno de estos ejercicios, pues ir anotándolo inmediatamente después para tenerlo ahí, aunque esos ejercicios quizás los vas a hacer dentro de 6 meses otra vez, o dentro de 1 año o 2 o 3. Entonces, además de tenerlo en el libro, yo os recomiendo que tengáis un diario. Por ejemplo, cuando yo trabajé con el otro que os he enseñado, con este, hay muchas cosas que están apuntadas en el libro, pero yo cogí un diario y lo fui haciendo todo ahí. Porque además, por ejemplo, ella hay momentos en que te recomienda que cojas y dentro de 1 año, por ejemplo, vuelvas a hacerlo, pero respondas con un boli de otro color. Pues eso en un diario es mejor, ¿no? Donde vas a poder extenderte más y a dejar huecos para cuando vuelvas a repetir los ejercicios y tal. Entonces, bueno, uy, esto me encantó. Te explota mucho la cabeza, porque ella te enseña una cantidad de cosas y una serie de ejercicios que, bueno, ahora os contaré qué es lo que más me ha gustado. Pero bueno, la clave está en que es un libro, lo que os estaba diciendo, que no es para leer en un mes y tampoco es para leer y punto. Yo lo he estado leyendo, pero no he podido hacerlo entero, porque yo lo he estado leyendo para reseñároslo. Pero este libro yo diría que no es ni siquiera para trabajarlo en 1 mes o 2, es para trabajarlo durante 1 año. Y eso no es nada malo, es que si queréis aprender y queréis aprender a fondo y queréis aprender bien, pues el tener que usar este libro a lo largo de 1 año y hacer sus ejercicios y todo eso, me parece correcto. Si sois personas que nunca habéis echado las cartas y estáis buscando lo básico, un libro que sea conciso, que os esté explicando pues qué son los palos, qué son las figuras, qué representan los arcanos mayores, y tiradas básicas, sí, os enseño también eso. Pero este libro va más allá, con lo cual si sois personas que lleváis echando las cartas toda la vida, como yo que las he hecho desde los 12 años, como os dije con este, que me petó la cabeza mogollón y que me desbloqueó cosas
de ciertos arcanos mayores. Por ejemplo, mi experiencia es que en los arcanos mayores había uno que yo tenía un bloqueo con esa carta. Y entonces aquí hay un ejercicio donde tú tienes que encontrar tu carta de la personalidad y tu carta del alma. Y son dos cartas que se obtienen haciendo unos cálculos. Entonces en mi caso me salió que esas dos cartas son la misma. Para mí es el mismo arcano en las dos. Y precisamente era el que yo tenía como un bloqueo y que no era capaz de entenderlo bien a pesar de los años que habían pasado. Entonces empecé a trabajar con esto y me di cuenta de que yo era esa carta. Y empecé a entender muchas cosas, empecé a entender qué simbolizaba realmente esa carta, muchas cosas que no había entendido pero porque tenía como un bloqueo. Bueno, a mí me petó la cabeza, fue increíble. Esos ejercicios fueran increíbles, pero aquí te vienen muchos más ejercicios. Entonces en este lo extiende esos arquetipos, te explica si te han salido X cartas, qué significa y tal, pero si tú eres una persona que lleva toda la vida echando las cartas, pues cuando hagas esos cálculos enseguida se te va a encender la bombilla y vas a saber qué quiere decir y tal. Aún así es alucinante. Entonces, ese es uno de los ejercicios que es bastante básico y que es increíble, pero es que luego ella cada vez lo lleva más. Es como que le da otra vuelta de tuerca y otra, y otra, y otra, y otra. Y entonces, pues, tiene ejercicios increíbles. Otra cosa que me gustó, que es un ejercicio que viene aquí, es que ella te pide que busques tu carta del año y luego te pide que busques tu carta del año de cada uno de los años de tu vida. Y vas haciendo un esquema con eso. Y ahora tienes que coger y apuntar cosas que han pasado importantes en tu vida, en qué año pasó y qué número de carta tenías ese año. Entonces tú vas poniendo todos los años de tu vida, el número de carta, las cosas que pasaron, y entonces te das cuenta de que hay años que tienen el mismo número, que se repite y que te pasaron cosas similares. Y ahí sí que ya te explota la cabeza, te explota totalmente. Os voy a poner un ejemplo. No debería hablar de cosas personales, pero os voy a poner un ejemplo. Yo cuando era pequeña y tenía 4 años estuve ingresada en la UCI porque yo soy asmática y aunque ahora estoy perfectamente bien, en aquella época tenía 4 años y pues en Huelva hay muchos asmáticos y estuve en la UCI y estuve muy malita. Pues en ese año tenía la carta del ermitaño. Bueno, pues los que me seguís desde hace mucho tiempo sabréis que en 2014 yo me morí porque llevaba una vida en la que hacía mucho esfuerzo en mi trabajo y mi cuerpo no aguantó más. Pues ese año tiene exactamente el mismo número que también era el ermitaño. O sea, cuando era pequeña estuve ingresada en la UCI, tenía el número del ermitaño, y cuando me morí estuve también ingresada, cuando me trajeron de vuelta, tenía también el número del ermitaño. Así que la próxima vez que me toque el ermitaño como número del año, creo que voy a tener que ir con pies de plomo y todo eso. Y luego había otras cosas que se repetían. Por ejemplo, para mí el que más se repetía era la templanza. Y siempre que me salía la templanza en ese año habían pasado cosas que habían sido un cambio en mi vida bastante grande, pero que luego habían traído cosas desagradables que yo había sufrido mucho, pero a la misma vez me habían hecho aprender mogollón. Entonces, todos mis años en los que he tenido la templanza, que es la carta para mí que más se repite, pues había empezado cosas nuevas que en inicio parecían buenas, pero que luego había sufrido mucho, que me habían cambiado la vida, que había aprendido mogollón, y ahí sí que cuando me vuelva a tocar la carta de la templanza en mi vida voy a tener mucho cuidado. Otra cosa interesante es que tú vas apuntando las relaciones que has tenido o las personas de las que te has enamorado o que te han marcado mucho, y muchas veces también se repite el número y es muy fuerte, es que es muy fuerte, y eso solo es un ejercicio, que aquí vienen muchísimos ejercicios. Os estoy hablando del inicio del libro. Y por ejemplo, antes ha salido por aquí un ejercicio que yo os lo he señalado y os he dicho, ay, esto me gusta mucho y tal. A ver si lo encuentro. Permutación, era la permutación. Una de las tiradas que enseñé a hacer es, por aquí está, este. Salen muchos ejercicios de permutación, ¿vale? Pero a mí me gustó este. A ver, ella enseña en un determinado momento a hacer la tirada de la cruz celta. Y luego te explica cosas como que tú puedes coger de una tirada todas las cartas y agruparlas después de haberlas leído, que eso me recuerda totalmente al Lenormand, porque el Lenormand tiene técnicas específicas en las que tú, por ejemplo, lees las cartas
de un tirón y luego las lees reflejadas, en el gran tabló lees las cartas de las esquinas, luego las lees en cruz, o sea, en el Lenormand se hace eso, lees la tirada pero luego las vas poniendo en distintas posiciones y encuentras más información. Pues lo de la permutación es algo así. Entonces ella te enseñaba a hacer la cruz celta y luego te enseñaba que se puede hacer la permutación, que consiste en coger las cartas de bastos de toda la baraja y juntarlas, las de copas, las de espadas, la de pentáculos y los arcanos mayores. Y eso te da más información. Si vosotros habéis aprendido a echar las cartas, sabréis que si tú tienes una tirada en la que hay muchas espadas significa algo. Imagínate que te salen muchas copas, pues ahí hay implicados muchos sentimientos. Te salen muchos oros, pues quizás es un tema que tiene que ver mucho con la economía. Entonces eso también debemos atender a eso, aunque no siempre lo hacemos, pero sobre todo no lo hacemos porque si echamos las cartas para otra persona muy a menudo tenemos un tiempo limitado porque tenemos que hacer muchas tiradas, por ejemplo, pero cuando estamos en modo estudioso del tarot, tú eres una estudiosa del tarot y puedes dedicar horas a ponerte a echar unas tiradas, a hacer unas lecturas y entonces puedes hacer todo esto. Puedes leerlo así, 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 así y puedes, por ejemplo, hacerlo de la permutación. Pues es interesante porque si desmontas la tirada y las vas juntando como te dicen aquí, pues vas a descubrir más cosas, muchas más cosas. Luego había muchas técnicas que te hablaban, estas son meditaciones que me han gustado muchísimo con los elementos. Estas cosas a mí ya sabéis que me gustan porque no solo a mí desde el principio que empecé con el paganismo y con el tema también esotérico y todo eso me gustaba mucho el tema de la visualización y de la meditación, sino que además es que yo soy pathworker, entonces este tipo de cosas a mí me encantan, es lo que yo trabajo mucho. Bueno, pero lo que está explicando es que hay una serie de ejercicios en los que ella te va pidiendo que saques una serie de cartas que te representan a ti para distintos tipos de cosas y que las reorganices y que busques cartas que expliquen cómo puedes solucionar lo que te está pasando. Entonces, como podéis ver, en ese sentido, ella ya no te está pidiendo que hagas una lectura del futuro, sino que utilices el tarot para otras cosas, que pueden ser muy psicológicas, que pueden ayudarte en cuanto a temas emocionales, que pueden ayudarte a desbloquear cosas de tu vida. Entonces, esto es algo que tenéis que trabajar durante un periodo largo. En un mes no puedes hacer esto, es imposible y de hecho, yo que lo he estado leyendo durante un mes para reseñároslo, me agobiaba mogollón, porque tú para esto necesitas calma y tiempo. Entonces hay ejercicios que, por ejemplo, no los he hecho porque eran para aprender tarot y pues llevo desde los 12 años y ya sé eso. Había algunos que a lo mejor estaba leyéndolo y los decía en voz alta, ¿no? Porque además si ya sabes, enseguida tú puedes decir, ah, pues esto significa no sé qué, no sé cuánto, pues esto, lo otro, pues a mí me sale tal. Y en voz alta lo decía. Y luego hay otros que no sabes, porque por muchos años que lleves no puedes saber todo, y que me agobiaba porque decía, es que no tengo tiempo, no puedo hacerlo. Y luego decía, la clave es esa. Yo me decía a mí misma, la clave es esa. Este libro necesitas tiempo para estudiarlo y para hacer todos los ejercicios. Y entonces vas a llegar a tener una comprensión del tarot tan grande que si a ti lo que te gusta es el método predictivo, pues mira, luego vas a poder hacerlo mucho mejor. En mi caso no es que me guste el método predictivo, porque me veis echar los oráculos muchas veces en Instagram, que pongo muchas fotos. En la mayoría de mis tiradas, para mí, yo pido consejo para ser mejor en un aspecto de mi vida, para ser mejor como persona. Entonces, claro, los ejercicios que ella hace pues están muy en esa línea. Lo que pasa es que quizás ella te lleva más a organizarte y a actuar para hacer algo. Y yo pues soy muy espiritual y soy muy de pedir consejo, cómo podría evolucionar, cómo podría mejorar. Y la verdad es que pues los consejos suelen ser muy buenos. Entonces, claro, yo la entiendo a ella, porque ¿sabes qué pasa? Que la mayoría de estudiosos del tarot, de las personas que se dedican a estudiar el tarot, comprenden el tarot no como un método predictivo. Predictivo lo usamos cuando tenemos clientes porque hay muchas personas que quieren saber su futuro,
ya, o quieren saber cómo encontrar una solución ya. Pero también ofrecemos tiradas que tienen que ver con la evolución personal y todo eso, porque realmente el tarot sirve para eso. Y para conocerte como persona y todo eso. Y eso es lo que ves en este libro. Conocerte como persona. Conocerte cuáles son tus puntos débiles. Cuáles son tus puntos fuertes. Bueno. Y sobre todo, lo que más me ha gustado es el tema de explorar toda tu vida mediante el tarot. Pero es que aquí hay cosas que se me olvida prácticamente todo. Os estoy diciendo la punta del iceberg. Nada más porque es muy completo, muy completo, muy completo, muy completo. No sé, por ejemplo, la tirada cabalística. Vienen muchas tiradas de las que yo hago, solo que ella las hace también de otra manera porque las está orientando de otra manera, obviamente. Como podéis ver, tirar el horóscopo. Esta es la que yo todos los años hago para vosotros. De la carta natal, yo la llamo tirada astrológica. Pero bueno, ella las orienta de otras maneras, porque como os digo, le da una vuelta de tuerca al método tradicional, le da una vuelta de tuerca, busca otras cosas. También se basa mucho en tiradas que se hacían en la Golden Dawn, por ejemplo. No sé, son cosas muy interesantes. Luego otra cosita que quería deciros es que al principio de cada capítulo, pues os enseña las fotos de un tarot, os explica la historia de ese tarot muy reducidamente, o la disposición en la que está puesto este tarot, ¿no? Os explica cosas sobre ese tarot. Algunos los conocía como el Madre Paz, que es muy conocido por la gente de mi edad, pero luego había otros que la verdad que no los había visto. Pero también es normal porque lo que ocurre con este libro es que se escribió hace muchos años, se ha renovado, o sea, es una edición que está renovada y todo esto. De hecho, además podéis ver los prólogos, tiene varios prólogos de distintas ediciones, por ejemplo el del 35 aniversario, y pues luego está el prólogo antiguo. Se ha renovado y se ha aumentado. Bueno, en resumen, os lo recomiendo mucho. Es un libro que si de verdad estáis buscando libros para aprender tarot, libros que sean buenos, que de verdad podáis aprender, que tengáis una comprensión profunda del tarot, pues yo os recomiendo este libro. Pero eso sí, tenéis que entender que no es un libro para un fin de semana, que os lo leáis y ya sepáis todo sobre el tarot. Tampoco es un libro que esté orientado al método predictivo, sino que es un libro para que os entendáis a vosotros mismos, entendáis los acontecimientos de vuestra vida a través del tarot, de sus arquetipos, y a través de trabajar utilizando el tarot. Y pues esa es la peculiaridad del libro. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, que os haya gustado la recomendación de este mes. Muchas gracias a los que seguís aquí conmigo como mecenas y a los nuevos que habéis entrado. Y pues como siempre os digo, nos leemos en la próxima entrada, nos escuchamos en el próximo podcast o nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!